Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Antonella Amari, directora asociada del Center for Latin American de Atlas Network. Antonella, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, ¿cuál es el saldo de este primer encuentro entre Pompeo y Lavrov después de que los mandatarios tanto de Rusia como de Estados Unidos se reunieran? ¿Es un paso adelante? Yo creo que es importante tener en cuenta una cuestión central, que es de tal oponerse a todo tipo de negociación que implique, por supuesto, pactar con criminales, ¿no? Creo que esa es hoy el centro del eje de lo que debería ser la importancia de la situación, de la política exterior principalmente respecto de Venezuela desde los Estados Unidos. Creo que eso ha estado muy claro. Estos últimos días se ha conversado bastante sobre la cuestión, sobre la presencia de países como los Estados Unidos o Colombia, Brasil en el mismo territorio venezolano, pero por supuesto hay que tener en cuenta que Venezuela se encuentra intervenida hoy en día, ¿no? Se encuentra intervenida, por supuesto, por países como Cuba, que desde hace ya largas décadas, desde lo que es el G2 cubano, que es el órgano de inteligencia de los hermanos Castro, se está operando allí, intervenida por Irán, por Rusia, por supuesto, aquí estamos viendo la gran presencia de Rusia dentro de la toma de decisiones en Venezuela, y por supuesto también un país que está tomado por las peores mafias. Venezuela se está enfrentando, los venezolanos de bien se están enfrentando a un Estado criminal, a una de las peores mafias organizadas a lo largo de América Latina, un país tomado, por supuesto, por Hezbollah, por el G2 cubano, por la FARC, por ELN. Creo que hay que seguir insistiendo. Ahora, ¿quién es quién en el régimen venezolano y cuáles son realmente las negociaciones que se están dando? Porque vimos a un Lavrov con Pompeo, pero también hemos visto a un Lavrov con Jorge Arreaza. ¿Qué se está negociando y quién tiene el poder sobre qué cosas? Bueno, por supuesto, bien sabemos que dentro del régimen no es únicamente Nicolás Maduro quien opera, ¿no? Esto es algo sabido. Desde Cuba es donde se han tomado las direcciones y las directivas a lo largo de estos años, incluso en lo que ha sido el gobierno de Hugo Chávez. Pero por supuesto hay que tener en cuenta personajes como Diosdado Cabello, quien tiene un gran rol dentro de la toma de decisiones en Venezuela, y por supuesto entender lo que es el aparato militar y lo que es el rol de las Fuerzas Armadas dentro de Venezuela, unas Fuerzas Armadas que poco a poco van resquebrajándose, ¿no? Pero creo que hoy hay que tener en cuenta cuál es la salida verdadera a todo esto, y hay que seguir insistiendo. Por supuesto, el camino tiene que seguir siendo el de insistir en que la Asamblea Nacional aplique y sancione el artículo 187, inciso 11 de la Constitución Nacional, lo que permitiría las misiones extranjeras a lo largo del país, y por supuesto también tener en cuenta el R2P, que es la responsabilidad, por supuesto, de proteger por parte de la ONU, de las Naciones Unidas, que con estos dos artículos, con estas dos herramientas, Venezuela podría empezar a salir adelante, pero se necesita también una amenaza real por parte de los Estados Unidos para que finalmente Rusia empiece a tener en cuenta que esto es mucho más que unas simples palabras. Pero Pompeo decía, Maduro todavía manda, pero ya no gobierna. Entonces, ¿quién gobierna y con quién está negociando Estados Unidos? Las negociaciones con ciertos militares, todo lo que ha sido la operación que se ha dado en estas últimas semanas, principalmente a partir de lo que fue el 1 de mayo y esta salida que se estaba planteando desde la presidencia interina del presidente Juan Guaidó, eso había sido, por supuesto, una organización de una negociación con ciertos militares dentro del mismo régimen. Eso hay que tenerlo en cuenta, del régimen que se está empezando a pasar de lado a lado, pero Diosdado Cabello es hoy la persona, que por supuesto la persona no solamente hoy, sino a lo largo de todo este tiempo, que ha jugado un rol importante, ¿no? Y es la cúpula de Cuba, desde La Habana, que han sido los que han tomado la decisión desde el principio, desde el comienzo, a lo largo de Venezuela. Porque, por supuesto, creo que hoy la situación radica ahí. Creo que tenemos que tener en cuenta también la conversación que ha tenido, por supuesto, el presidente Donald Trump con Putin, y creo que eso va a ser fundamental para empezar a repensar la salida, pero la amenaza tiene que ser real, tiene que haber una amenaza fuerte para que Rusia y el resto de los países que todavía están teniendo una gran intervención dentro de la misma Venezuela empiecen a sacar sus pies de encima del territorio venezolano. Sin embargo, Lavrov decía que no había detectado que nadie estuviera a favor de la intervención militar, pero Estados Unidos ha dicho que en todo caso sería legal. ¿Realmente con qué apoyo podría contar Estados Unidos a nivel Latinoamérica o dentro de los opositores, dentro de la margen de la oposición en Venezuela?
Yo creo que respecto de otros países y otros gobiernos, lo que respecta al Cono Sur, siempre se ha tenido una presencia en términos de apoyo democrático, apoyo de palabra, por supuesto presidencias como la de Mauricio Macri o el presidente Sebastián Piñera, pero creo que acá hoy lo que es crucial es entender el rol también geopolítico de países que en este caso sí tendrían una incidencia dentro de lo que sería esta situación, como Colombia, por supuesto, y Brasil, dos presidentes que hoy han demostrado también cierta fuerza y determinación respecto de la situación venezolana, porque también les toca directamente y de lleno en sus mismos territorios, no por una cuestión fronteriza, por una cuestión geopolítica, pero creo que el primer paso sería empezar por ahí. Por supuesto, tener el respaldo de los Estados Unidos sería fundamental, algo que se está hablando y que el presidente Donald Trump de hecho ha tenido en cuenta desde el principio, ha tenido todas las opciones arriba de la mesa. Lo que es importante es empezar a descartar la opción de negociar con estas mafias criminales, porque con las mafias criminales no se puede negociar, sino que hay que sacarlas por la fuerza, porque son personas que no se van a ir por el bien, no se van a ir porque no tienen tampoco ningún incentivo en dejar el poder. No son las mafias realmente organizadas, es un estado criminal, y hay que tener en claro que tampoco es una guerra civil, porque se ha hablado mucho de eso. En Venezuela no hay una guerra civil, hay una guerra declarada por un estado mafioso a los civiles venezolanos que hoy se están enfrentando a un régimen dictatorial de 20 años y con el que no pueden solos. Es evidente que durante estos 20 años Venezuela ya no puede sola, ya no puede seguir sola. Vemos que los jóvenes que están haciendo frente a esta dictadura, los que pelean en las calles, son jóvenes que por supuesto y probablemente no comen durante semanas, no comen durante días, no tienen acceso al agua potable, a la electricidad, a medicinas, tienen familiares que se mueren constantemente y no tienen las fuerzas necesarias para hacer frente a esta gran mafia que es el régimen de Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Por eso es importante seguir insistiendo en la aplicación del artículo 187, inciso 11 y el R2P. Pero cuando dicen que una intervención militar sería catastrófica, ¿se están enseñando los dientes o están dando un espacio para una negociación? Yo creo que puede haber espacio para una negociación, que es un poco lo que están intentando demostrar desde ese sentido, pero creo que es importante tener en cuenta que esto es urgente, que los tiempos en Venezuela ya no dan para seguir en esta cuestión de las negociaciones. Se ha intentado muchísimas veces y, por supuesto, vemos en este momento la injerencia de otros países en el territorio venezolano. Cuando hablo de otros países, hablo, por supuesto, de Rusia, hablo, por supuesto, de Cuba, que son quienes al fin y al cabo están tomando las decisiones por el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y los militares que los rodean. Así que la intervención en Venezuela ya está dada, ya hay una intervención por parte de estas mafias y por parte de estos gobiernos aliados del régimen de Nicolás Maduro. Lo que importa hoy es rescatar a Venezuela de las garras de este comunismo, de las garras de este gobierno del mal. Ahora, después de la semana pasada que se inició la Operación Libertad, hablemos de tiempos, tanto para Juan Guaidó, para la operación, como de Nicolás Maduro. ¿Qué se espera para las siguientes semanas, los momentos claves? Bueno, la verdad que se esperaba que el desenlace se diera mucho más rápido. Por supuesto, estuvo también la presencia y la situación con la que muchos nos encontramos cuando despertamos y vimos que Leopoldo López también estaba en la calle, estaba acompañando parte de esta operación, algo que tampoco no se había tenido muy en cuenta en el desenlace de lo que iban a ser las negociaciones, y por eso fue un poco la desestabilización de la situación. Creo que hoy los tiempos se están dando de una manera importantísima. Hay que tener en cuenta lo que decíamos recién, de que los venezolanos están hoy muriendo de hambre. No nos olvidemos que van 4 millones de venezolanos que ya salieron del país, un éxodo mucho más grande de lo que es el caso sirio incluso. Así que es importante apurar los tiempos y empezar a actuar. Por eso hay que seguir insistiendo, y es lo que está haciendo hoy el pueblo venezolano, insistir en que exista y se dé finalmente una acción humanitaria militar que pueda sacar a este régimen del poder. Te agradezco, Antonella Martí, directora asociada del Center for Latin America de Atlas Network. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes.